Me llamo Marcus Webb. Antes de que todo se desmoronara, solo era perito marítimo. El tipo que inspeccionaba barcos, yates y embarcaciones para compañías de seguros y compradores potenciales. Recorría los muelles con mi portapapeles, comprobando la integridad del casco, examinando las salas de máquinas y asegurándome de que los juguetes de los ricos valieran el dinero que derrochaban. No era un trabajo glamuroso, pero pagaba bastante bien. Más que bien, de hecho. Trabajé en la costa noroeste del Pacífico, desde Seattle hasta Portland, visitando todos los puertos deportivos, clubes náuticos y muelles privados. 38 años. Divorciado hacía 3 años, sin hijos. Mi vida se había convertido en una cómoda rutina de habitaciones de hotel, oficinas en puertos deportivos y el constante olor a agua salada y diésel. Predecible. Seguro, solitario, para ser sincero. No se me escapó la ironía de que me pasara el día evaluando barcos, pero nunca había tenido uno. Siempre había sido el tipo que miraba desde fuera, atravesando el sueño de otro mientras mi propia vida se mantenía firme. Los dueños de barcos que conocí eran de lo más variado. Algunos eran auténticos entusiastas que conocían cada centímetro de su embarcación. Otros eran aficionados adinerados que no distinguían una cornamusa de un cabrestante. Aprendí a interpretar a la gente tan bien como a interpretar los barcos. Mi rutina era como un reloj. Despertarme a las 6, tomar un café y una barra de proteínas, consultar mi agenda, conducir hasta el puerto deportivo que estuviera en la lista. Pasaba horas agachado en los compartimentos del motor, pasando las manos por la fibra de vidrio, probando sistemas eléctricos, documentando cada grieta, cada posible punto de fallo. Trabajo detallista, metódico, el tipo de trabajo que mantenía mi mente y mis manos ocupadas, que era justo lo que necesitaba después del divorcio. El divorcio. Sara había querido más emoción, más espontaneidad, más de todo lo que yo aparentemente no era. «Siempre estás en otro lugar, Marcus», me dijo la última noche que pasamos juntos. «Incluso cuando estás en casa piensas en la siguiente inspección, en el siguiente informe». No se equivocaba. Me había rodeado de papeleo y trámites, y para cuando me di cuenta, ella ya estaba haciendo las maletas. Así que me sumergí más en el trabajo, más inspecciones, más horas. Me convertí en el tipo al que llamaban las aseguradoras cuando necesitaban a alguien minucioso, alguien que no se perdiera ni un detalle. Mi reputación creció, y con ella, mi aislamiento. Casi todas las noches terminaba en el hotel más cercano al puerto deportivo, viendo las noticias por cable con los contenedores de comida para llevar esparcidos sobre la colcha. El mundo que conocía era pequeño, pero comprensible. Entendía cómo funcionaban las cosas, cómo la presión del agua afectaba la tensión del casco, cómo la corrosión se propagaba a través de accesorios mal mantenidos, cómo una pequeña grieta podía convertirse en un fallo catastrófico si se ignoraba. Todo tenía una causa y un efecto. Todo podía medirse, documentarse y repararse. Tenía un pequeño apartamento en Tacoma que visitaba quizás 2 veces al mes. Casi todas mis pertenencias estaban en mi camioneta, una confiable F-150 con una caravana llena de equipo de inspección, herramientas y una bolsa de lona con ropa. Esa camioneta era más mi hogar que mi apartamento. Los asientos se adaptaban a mi figura. El tablero tenía manchas de café que marcaban mis viajes matutinos. La radio siempre sintonizaba la misma emisora de noticias, mi fiel compañera en los largos trayectos entre puertos deportivos. Mirando hacia atrás ahora, desde donde estoy hoy, puedo ver cuán perfectamente mi vida me había preparado para lo que venía. No porque fuera valiente, fuerte o especial. No era ninguna de esas cosas.
sino porque aprendí a estar sola. Aprendí a ser metódica. Aprendí que a veces el detalle más pequeño que pasas por alto es el que te mata. La semana antes de que todo cambiara, estaba trabajando en el paseo marítimo de Seattle. Era finales de abril y el noroeste del Pacífico se lucía. Cielos despejados, temperaturas de alrededor de 15 degrees Celsius, el tipo de clima que hacía que los turistas inundaran el mercado de Pike Place y que los lugareños sonrieran a los desconocidos. Recuerdo haber pensado en lo hermosa que se veía la ciudad desde los muelles, con el horizonte recortado contra ese cielo de un azul imposible. Tenía la agenda llena. 6 inspecciones programadas durante 4 días, todas en embarcaciones de alta gama. Los propietarios eran los mismos de siempre, millonarios del sector tecnológico, ejecutivos jubilados, un médico que acababa de vender su consulta, gente con dinero para gastar y tiempo libre. Me seguían por sus barcos, haciéndome preguntas, intentando impresionarme con características que había visto cientos de veces. Pero había un barco que destacaba, una casa flotante de lujo de 62 pies llamada Serenity, construida a medida, con 3 años de antigüedad, en perfecto estado. El propietario era un ingeniero de software llamado David Chen, quien había amasado una fortuna con la computación en la nube y quería venderla para poder comprar algo más grande. «Está perfecta», me dijo mientras caminábamos por el muelle hacia ella. «Apenas se ha usado. Pasé más tiempo hablando de ella que viviendo en ella». No exageraba. El Serenity estaba impecable. Cubiertas de teca que relucían con la luz del sol. Ventanales de piso a techo con vistas panorámicas. 2 dormitorios, 2 baños completos, una cocina gourmet con electrodomésticos de acero inoxidable, una sala de estar con muebles de cuero que aún olían a nuevo. La cubierta superior tenía un jacuzzi y una sala de estar. Paneles solares cubrían el techo. La sala de máquinas estaba impecable. Todos los sistemas con el mantenimiento adecuado. Todos los cables etiquetados y asegurados. Tiene un tanque de agua de 500 galones, un sistema completo de purificación de agua y un banco de baterías de 400 amperios hora con paneles solares, dijo David, con la voz ensayada de quien ha dado este tour muchas veces. Internet satelital, radar, GPS, radio, todo lo necesario. Está diseñado para cruceros largos de vida a bordo. Podría pasar semanas sin necesidad de atracar. Tomé mis notas, realicé mis pruebas, revisé cada sistema. El barco estaba impecable. Incluso los detalles que solían mostrar desgaste, bisagras, pestillos, sellos, estaban perfectos. No era solo una embarcación bien mantenida. Era la obsesión de alguien, amada y cuidada, pero nunca habitada. Una mansión flotante que había pasado la mayor parte de su vida atada a un muelle. «¿Le darás el alta médica?», preguntó David al terminar mi inspección. Había algo en su voz, un entusiasmo que trascendía la ansiedad habitual del vendedor. «El barco más limpio que he inspeccionado en meses», le dije con sinceridad. «Tu comprador se lleva algo especial». Sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Sí, algo especial». Hizo una pausa, mirando el agua. ¿Alguna vez has pensado en vivir en uno de estos, Marcus? Simplemente cortar lazos y dejarte llevar. Me habían hecho esa pregunta antes, y siempre respondía lo mismo. Soy más de tierra firme. Las inspecciono, no vivo en ellas. Quizás deberías reconsiderarlo, dijo. El mundo se está volviendo extraño ahí fuera. Quizás el agua sea más segura. En aquel momento, pensé que era solo filosofía de ricos, el tipo de observación pseudo-profunda que hace la gente cuando tiene demasiado dinero y demasiado tiempo. Terminé mi informe, le estreché la mano y pasé a la siguiente inspección. No volví a pensar en David Chen,
ni en el Serenity. No fue hasta 2 semanas después, cuando el mundo empezó a morir y esa casa flotante, perfecta e impecable se convirtió en lo único que se interponía entre mí y la pesadilla que se avecinaba. Pero me estoy adelantando. Necesitas entender quién era antes para que puedas entender en qué me convertí. Era Marcus Webb, agrimensor marítimo, divorciado, solo, metódico. Un hombre que pasó su vida al margen de los sueños ajenos, sin atreverse jamás a tener los míos. Yo era normal, olvidable, segura. Y en el mundo venidero, nada de eso importaría en absoluto. Todo empezó con la radio. Iba conduciendo hacia el sur por la I-5, rumbo a Olimpia para inspeccionar el velero de una pareja de jubilados, cuando la programación habitual se cortó a mitad de canción. Paró por completo. 3 segundos de silencio, luego una voz, plana, oficial, de esas que te ponen los pelos de punta incluso sin saber por qué. Esta es una transmisión de emergencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Se han confirmado informes de una enfermedad que se propaga rápidamente en varias áreas metropolitanas de Estados Unidos. Los síntomas incluyen fiebre alta, agresividad extrema y estática. Más silencio. Luego, la canción se reanudó como si nada hubiera pasado. Subí el volumen, esperando más información. No salió nada. Solo la típica emisora de rock clásico poniendo a los Eagles y a Fleetwood Mac como si nada. Cambié de canal. La radio deportiva hablaba de la alineación de lanzadores de los Mariners. NPR estaba haciendo un reportaje sobre agricultura urbana. Todo normal, todo bien. Pero esa voz se me quedó grabada. La forma en que decía agresión extrema, no ira, no violencia, agresión. Como si estuvieran hablando de animales, no de personas. Me dije a mí mismo que probablemente no era nada. Ya habíamos tenido problemas de salud antes. Ébola, gripe aviar, COVID. A los medios les encantaba el pánico pandémico. Y luego siempre se calmaba, o al menos se convertía en algo manejable. Esto sería igual. Una mala temporada de gripe, tal vez. Algo que acapararía los titulares durante unas semanas y luego se desvanecería en el ruido de fondo de la vida moderna. La inspección en Olimpia salió bien, pero la pareja parecía distraída. El esposo no dejaba de mirar su teléfono, frunciendo el ceño. Mi esposa me preguntó 2 veces si creía que era seguro llevar su velero a Vancouver el mes que viene. ¿Por qué no lo sería?, pregunté. Intercambió una mirada con su marido. ¿No te has enterado? ¿De los hospitales? ¿Y qué pasa con ellos? Se están llenando. Es una enfermedad. Empezó en la costa este, pero se está extendiendo. Rápido. Se ajustó aún más el cardigan, aunque hacía calor. Mi hija es enfermera en Portland. Llamó esta mañana. Dijo que la situación está empeorando. Muy grave. Terminé la inspección, recibí mi pago y me senté en mi camioneta un buen rato antes de arrancar el motor. Saqué mi teléfono y busqué noticias. Tuve que hacer 3 búsquedas diferentes antes de encontrar algo sustancial. La mayoría de los principales medios publicaban sus artículos de siempre, pero en las últimas páginas de algunos sitios web se mencionaba la saturación hospitalaria y una enfermedad similar a la gripe que estaba bajo investigación. Los comentarios contaban una historia diferente. Personas que afirmaban que sus familiares habían sido rechazados en urgencias. Reportes de pacientes violentos que atacaban al personal. Videos que fueron rápidamente retirados. Probablemente el típico ruido conspirativo de Internet. Pero había mucho. Más de lo habitual. Conduje de vuelta a Seattle, pero la carretera me parecía extraña. Eran las 3 de la tarde de un martes y el tráfico era demasiado ligero. Las áreas de descanso que pasé estaban vacías
o abarrotadas de familias cargando vehículos como si se prepararan para un largo viaje. Movimientos urgentes. Nadie se detenía. En una parada, vi a una madre arrastrar a su hijo adolescente lejos de las máquinas expendedoras, con el rostro pálido y tenso por el miedo. La radio repasó mis emisoras presintonizadas. Música, deportes, radio hablada. Entonces, en AM1000, escuché un noticiero que me hizo apretar el volante. La Guardia Nacional se ha activado en Nueva York, Filadelfia y Boston. Las autoridades instan a los residentes a permanecer en sus hogares y evitar el contacto con cualquier persona que presente síntomas de la enfermedad, que ahora incluyen desorientación, pérdida del habla y comportamiento violento. Si se encuentra con alguien que presente estos síntomas, no se acerque. Llame al 911 y mantenga una distancia segura. Repito, no se acerque. La señal se disolvió en estática. Cambié de emisora, desesperado por más información. Nada. Solo música, anuncios y las alegres voces de los DJ que no sabían o no les importaba que algo estuviera pasando. Sonó mi teléfono. Era Rick, mi supervisor en la compañía de seguros. «Hola, Marcus. Escucha, suspendemos todas las inspecciones de campo hasta nuevo aviso». «¿Qué? ¿Por qué?» ¿Has estado viendo las noticias? Esto, sea lo que sea, es serio. La empresa está implementando protocolos de teletrabajo. Que todos se queden en casa hasta que esto se calme. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Una pausa. Dicen que quizá una semana, quizá más. No te preocupes, ¿vale? Deja el teléfono encendido. Te mantendremos informado cuando sepamos más. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé sentado en el aparcamiento de un Burger King, junto a la salida 127, observando a la gente pasar por el drive-thru, con movimientos bruscos y apresurados. El empleado de la ventanilla llevaba una mascarilla quirúrgica. No había visto a nadie con mascarilla desde que se levantaron las restricciones por la COVID. Revisé mi teléfono de nuevo. Las redes sociales estaban a reventar. Videos de gente atacándose en estacionamientos, estaciones de metro, pasillos de hospitales. La mayoría eran movidas, borrosas, de esas que podrían ser cualquier cosa. Pero había demasiadas, de demasiadas ciudades diferentes: Nueva York, Chicago, Atlanta, Los Ángeles. Siempre el mismo patrón. Alguien se desplomaba, convulsionaba, se levantaba y atacaba a quien estuviera más cerca. Los comentarios eran un caos. La gente afirmaba que era terrorismo, un arma biológica, el juicio de Dios, histeria colectiva. Pero bajo el ruido emergía un patrón. Los ataques se extendían, ciudad tras ciudad, y avanzaban hacia el oeste. Arranqué la camioneta y volví a la autopista, rumbo al norte, hacia Seattle, hacia mi apartamento, hacia algo familiar. Pero la autopista que antes me había parecido extraña, ahora parecía apocalíptica. Más coches estaban parados en el arcén, con las luces de emergencia encendidas. Un policía en motocicleta hacía señas al tráfico para que evitara un accidente, pero iba demasiado rápido, demasiado agresivo, como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos allí. Teléfono vibraba con mensajes. Mi exesposa Sara. ¿Has visto las noticias? ¿Estás bien? Mi madre en Arizona. Están hablando de cerrar las fronteras. Vuelve a casa. Un amigo de la universidad. Abastécete ya. Agua, comida, pilas. Esto es real. Eso último me dio un escalofrío en el estómago. Jake no era un teórico de la conspiración. Era ingeniero estructural, racional y mesurado. Si me decía que me abasteciera, la situación era peor de lo que decían las noticias. Tomé la siguiente salida y encontré un supermercado. El estacionamiento estaba abarrotado, con gente empujando carritos llenos de botellas de agua, latas y productos de papel. Dentro era un caos. Los estantes ya estaban vacíos en algunas secciones.
El pasillo de agua embotellada estaba vacío, salvo por unos pocos envases dispersos de agua con gas que nadie quería. La gente cogía de todo: pasta, arroz, sopa, cereales. Una mujer tenía 6 barras de pan apiladas en su carrito. Un hombre discutía con un empleado sobre el límite de compra de agua. Agarré lo que pude: barras de granola, cecina, sopa enlatada, una caja de bebidas energéticas, pilas, un botiquín de primeros auxilios. Lo esencial. Mi mente de topógrafo se puso en marcha, metódica incluso en el caos. Pastillas purificadoras de agua, linterna, multiherramienta, cinta adhesiva, cuerda, el tipo de suministros que guardaba en mi camioneta de todos modos, pero más. La fila para pagar se extendía hasta el fondo de la tienda. La gente estaba callada, con el rostro demacrado. Nadie nos miraba a los ojos. Todos pensábamos lo mismo, pero no queríamos decirlo en voz alta, que no era solo una mala semana, que algo fundamental se había roto, que el mundo que conocíamos se nos estaba desvaneciendo. El cajero, un chico de unos 19 años, llevaba guantes de látex y mascarilla. Le temblaban las manos al revisar mis artículos. ¿Crees que esto está pasando de verdad?, preguntó en voz baja. No lo sé, dije, porque era la verdad. Mi gerente se fue hace 2 horas. Simplemente se fue. La mitad del personal ni siquiera apareció hoy. Me miró con los ojos muy abiertos, demasiado asustados. ¿Qué se supone que debo hacer? No tenía respuesta para él. Pagué, cargué mis provisiones en la camioneta y me quedé allí sentado mientras el sol empezaba a ocultarse en el horizonte. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Más mensajes, más advertencias, alertas sobre toques de queda obligatorios en las principales ciudades, sobre hospitales desbordados, sobre el ejército estableciendo puestos de control. Y entonces, al salir del estacionamiento, lo vi. De verdad que lo vi. Una mujer tropezó por el estacionamiento. Su paso era irregular, tambaleante y descoordinado. Su ropa estaba rota, manchada con algo oscuro. Chocó directamente con un auto estacionado. Rebotó y siguió caminando sin corregir su rumbo. Un hombre le tocó la bocina y ella se giró hacia el sonido. Su cara, Jesucristo, su rostro, piel gris, ojos nublados, desenfocados, boquiabierta. Se abalanzó hacia el coche con una velocidad repentina y aterradora, golpeando la ventanilla del conductor con las manos. El hombre que iba dentro gritó, metió la reversa y casi chocó con otro vehículo al intentar escapar. La mujer, si es que aún podía llamarse así, se giró hacia mí. Empezó a caminar, el mismo paso tambaleante y sin rumbo, pero sus manos se extendían, su boca se movía en silencio. No esperé. Aceleré el motor y salí del aparcamiento con el corazón latiéndome con fuerza. Por el retrovisor, la vi desaparecer en la distancia, todavía caminando, todavía intentando alcanzar algo que jamás alcanzaría. Fue entonces cuando lo supe. No sospeché, no temí, supe. El mundo se estaba acabando y no tenía a dónde ir. Conduje de noche, con la mente acelerada. La carretera era un paisaje surrealista de vehículos abandonados y luces de emergencia dispersas. Cada pocos kilómetros me cruzaba con otro coche parado, con las puertas abiertas y sin rastro de sus ocupantes. Una vez, vi a una familia corriendo por un campo, alejándose de la carretera, el padre con un niño en brazos, la madre mirando por encima del hombro, algo que yo no podía ni quería ver. Mi apartamento estaba fuera de circulación. Lo sabía instintivamente. Tacoma sería un caos para entonces. Densa población, rutas de escape limitadas, demasiada gente apiñada en un espacio demasiado pequeño. Los infectados se propagarían por los complejos de apartamentos como el fuego por la madera seca.
Necesitaba espacio, distancia, aislamiento. ¿Pero dónde? Me detuve en una parada de descanso alrededor de la medianoche, aparcando lejos de los pocos vehículos que había dispersos por el aparcamiento. El edificio estaba oscuro, cerrado con llave, con un cartel garabateado a toda prisa, pegado a la puerta. Cerrado hasta nuevo aviso. Me temblaban las manos cuando saqué el teléfono. La luz azul se reflejaba intensamente en la oscuridad. Las noticias habían dejado de fingir que todo era controlable. La página principal de CNN era un muro de alertas rojas. El gobierno federal declara emergencia nacional. El brote se propaga a los 50 estados. Los CDC advierten: evite todo contacto con personas infectadas. Personas infectadas. Todavía las llamaban así, como si fuera una enfermedad que se pudiera tratar, controlar, curar. Pero había visto el rostro de esa mujer, su forma de moverse. Eso ya no era una enfermedad. Era algo más. Revisé mis contactos, con el pulgar sobre los nombres. ¿A quién podía llamar? ¿Quién respondería? Sara me había escrito 3 veces más, cada mensaje más frenético que el anterior. Mi madre había dejado de responder hacía horas. Amigos, colegas, parientes lejanos. Todos estaban en silencio o gritando en el vacío digital, y ninguna opción me consoló. Entonces pensé en los barcos. Me llegó como una revelación, tan obvio que no podía creer que no lo hubiera considerado de inmediato. Los puertos deportivos, los barcos que había inspeccionado durante años, santuarios flotantes, aislados del caos terrestre, defendibles, móviles, autónomos. Revisé mis registros de inspección en mi teléfono, revisando meses de informes. La mayoría de los barcos no funcionaban, eran demasiado pequeños, estaban en mal estado y no estaban diseñados para una vida prolongada. Pero había algunos que sí podían funcionar. Un yate en Bellingham, con buena capacidad de agua. Un velero en Anacortes con paneles solares y un generador eólico. Y la Serenidad. La casa flotante de lujo de David Chen, aún en el puerto deportivo Westlake de Seattle, probablemente seguía esperando a su comprador, quien seguramente tenía preocupaciones más grandes que comprar una mansión flotante. 3 habitaciones, sistema de purificación de agua, energía solar, diseñada para semanas de navegación independiente. Era perfecta. Si pudiera llegar hasta él, si todavía estuviera allí, si pudiera descubrir cómo pilotar esa maldita cosa. Inspeccionar barcos y operarlos eran 2 habilidades muy diferentes. Pero ¿qué opción tenía? Mi apartamento era una trampa mortal. Los hoteles estarían abarrotados. Los albergues estarían peor. El gobierno ya estaba perdiendo el control. Lo notaba en los intervalos entre las noticias, en lo que no decían. Esto no iba a desaparecer en una semana. Puede que no se acabe nunca. Arranqué el motor y giré hacia el norte, hacia Seattle, hacia el agua, hacia un plan desesperado que parecía más un suicidio que una supervivencia. El viaje duró 3 horas en lugar de los 90 minutos habituales. 2 veces tuve que desviarme para evitar accidentes que bloqueaban toda la carretera. Una vez vi a un grupo de personas, infectadas, ahora estaba seguro, apiñadas alrededor de un camión volcado, manoteando la cabina donde alguien gritaba. No me detuve. No podía parar. El sonido de esos gritos me siguió kilómetros. El horizonte de Seattle apareció en la oscuridad previa al amanecer, e incluso desde la distancia pude percibir que algo andaba fatal. Salía humo de varios puntos. Manzanas enteras estaban a oscuras, con cortes de electricidad o intencionales. El resplandor habitual de la ciudad fue reemplazado por incendios dispersos y el destello rojo y azul de las luces de emergencia. Las calles más cercanas al distrito del puerto deportivo
estaban abandonadas. Coches estacionados en ángulos extraños, con las puertas abiertas, objetos personales esparcidos por la acera. Un peluche de niño. Un bolso con todo su contenido desparramado. Un zapato. Siempre un solo zapato, nunca un par, como si la gente hubiera corrido tan rápido que hubiera dejado atrás pedazos de sí misma. Aparqué a 2 manzanas de Westlake Marina, en un callejón entre una cafetería cerrada y un taller de reparación de bicicletas. La camioneta parecía demasiado visible en la calle principal, demasiado blanco. Cargué mi mochila con las provisiones que había comprado. Botellas de agua, comida, el botiquín de primeros auxilios, pilas, mis herramientas de inspección. El peso era reconfortante, sólido, real. El camino al puerto deportivo parecía una pesadilla. Cada sombra podía ocultar a una persona infectada. Cada sonido, un perro ladrando, una alarma de coche a lo lejos, algo raspando metal, me daba un vuelco el corazón. El olor también era extraño. Humo y algo más. Algo orgánico y podrido que no quería identificar. El estacionamiento del puerto deportivo era un cementerio de vehículos. La gente también había huido, probablemente pensando lo mismo que yo, que el agua significaba seguridad. Pero la puerta estaba rota, colgando de una bisagra. La caseta de seguridad estaba vacía, con la ventana destrozada y manchas oscuras en el pavimento. Me moví con cuidado, en silencio, mientras mis ojos de topógrafo catalogaban cada detalle. Regueros de sangre se dirigían hacia los muelles. Una pistola tirada cerca de un cubo de basura, con casquillos vacíos esparcidos por todas partes. Los muelles mismos eran un caos. Algunos barcos habían desaparecido, arrancados de sus amarras en huidas desesperadas. Otros se hundían en el agua, absorbiendo agua de mar a través de cascos dañados. Un yate se hundía a toda velocidad, con la popa ya sumergida y la proa apuntando al cielo como una mano que se ahoga buscando ayuda. Y allí, en el amarre B-27, impecable y perfecto e increíblemente quieto allí, estaba el Serenity. Estaba exactamente igual que hacía 3 semanas cuando la inspeccioné. Las cubiertas de teca brillaban incluso en la penumbra. Las ventanas estaban intactas, sin señales de daños ni intrusiones. El palacio flotante de David Chen, intacto ante el apocalipsis que se desataba a su alrededor. Me acerqué lentamente, observando los alrededores. El muelle estaba inquietantemente silencioso, demasiado silencioso. Un cuerpo yacía cerca del muelle B-19, boca abajo, inmóvil. Lo evité, respirando con dificultad y con la mano en la multiherramienta en el bolsillo. Era un arma inadecuada, pero mejor que nada. La rampa de embarque del Serenity seguía asegurada al muelle. Subí, sintiendo la ligera holgura del metal bajo mi peso, y entonces ya estaba en cubierta. La puerta del camarote principal estaba cerrada, pero aún conservaba la información de contacto de David Chen. Y lo que es más importante, aún conservaba los códigos de acceso de emergencia de mi inspección. El protocolo del seguro exigía a todos los peritos documentar los sistemas de seguridad en caso de operaciones de salvamento de emergencia. Me temblaban las manos al marcar el código. 6 dígitos. Un pitido. Luz verde. La puerta se abrió. Entré y cerré la puerta inmediatamente con llave. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a reventar las costillas. El interior estaba oscuro, pero no me atreví a encender luces que pudieran llamar la atención. Usé la linterna de mi teléfono, barriendo el espacio. Todo era exactamente como lo recordaba. Los muebles de cuero, la cocina gourmet, el olor a materiales caros y un mantenimiento minucioso. Me parecía repugnante que este lujo existiera mientras el mundo exterior moría. Recorrí el barco metódicamente,
revisando cada habitación, cada armario, cada espacio lo suficientemente grande como para esconder a una persona, o algo que solía ser una persona. Vacío. Todo vacío. Estaba solo. Finalmente, me dejé caer en el sofá de cuero, con la mochila deslizándose de mis hombros. La adrenalina que me había acompañado durante la noche empezó a desvanecerse, reemplazada por un agotamiento profundo que me nublaba la vista. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, había llegado al único lugar que podría mantenerme con vida. Pero mientras estaba sentado allí en la oscuridad, escuchando el agua golpear el casco y los sonidos distantes de una ciudad desmoronándose, un nuevo problema se presentó con claridad cristalina. No tenía ni idea de cómo operar este barco. Podía inspeccionar cada sistema, documentar cada componente, pero ¿pilotarlo realmente? ¿Salir de este puerto deportivo y adentrarse en mar abierto? Eso iba a ser un problema. El cielo comenzaba a aclararse tras las ventanas, tiñendo el mundo de tonos grises y ámbar. Me levanté y me dirigí al puesto de mando, observando los controles con nuevos ojos. Encendido, acelerador, dirección. Lo básico era bastante sencillo. Los había visto funcionar en pruebas de otras inspecciones. Pero navegación, atraque, procedimientos de emergencia, comprensión de corrientes y mareas, y todos los miles de pequeños detalles que separaban a los operadores de barcos competentes de los desastres inminentes, iba a tener que aprender rápido. La radio crepitó de repente, haciéndome saltar. Había olvidado que estaba encendida. Una voz masculina, presa del pánico. ¿Hay alguien ahí? Aquí, Marina Bay. Estamos haciendo agua. Tenemos infectados a bordo. Si alguien puede oír esto... La estática se tragó el resto. Me quedé mirando la radio, mi reflejo visible en la pantalla oscura. Parecía un fantasma. Pálido, con los ojos hundidos. Perdido. Otra voz en la radio, esta vez femenina, más tranquila, pero con un toque de desesperación. A todas las embarcaciones. Aquí la estación de la Guardia Costera de Seattle. Estamos implementando protocolos de emergencia. Se recomienda a todas las embarcaciones recreativas que evacúen a mar abierto inmediatamente. Repito, evacúen a mar abierto. La ciudad ya no es segura. Si pueden oír esta transmisión... Se fue la luz. La radio se apagó. Las luces que no había encendido no se encendían ni aunque quisiera. La red eléctrica del puerto deportivo había fallado, dejando solo el sistema de baterías del Serenity para alimentar sus sistemas internos. Me acerqué a la ventana y miré el puerto deportivo. Con la creciente luz del día, pude ver más cuerpos, más barcos abandonados y movimiento. Figuras tambaleándose por los muelles, con ese característico andar tambaleante que había visto en el aparcamiento. Algunos estaban en el agua, flotando boca abajo con los brazos abiertos. Otros se arrastraban por las cubiertas de los barcos, atraídos por sonidos, movimientos o algún instinto que no podía comprender. El puerto deportivo estaba infectado, y yo estaba atrapado en el medio. Miré el panel de control de la Serenity. Tenía energía, tenía combustible, tenía suministros. Lo que me faltaba era conocimiento, y en ese momento, esa laguna en mi educación me parecía un defecto fatal. Pero me había pasado la vida aprendiendo sistemas complejos, entendiendo cómo funcionaban las cosas, documentando procesos. Podía resolverlo. Tenía que resolverlo. Me dirigí a la estación de navegación y saqué el manual del barco del estante donde sabía que David Chen lo guardaba. Había anotado su ubicación en mi informe de inspección. El manual era grueso y completo, con más información de la que podía procesar en el tiempo del que disponía. Pero empecé a leer de todos modos, con el dedo recorriendo las palabras, mi mente catalogando cada detalle.
procedimientos de arranque, fundamentos de navegación, protocolos de emergencia, patrones meteorológicos, funcionamiento de la radio. Afuera, el sol ascendía y con él los sonidos del caos se acercaban. Gritos provenientes de algún lugar de la ciudad, disparos, una explosión que sacudió las ventanas. Los infectados en los muelles se movían con más determinación, atraídos por los sonidos, los barcos, cualquier cosa que se moviera o hiciera ruido. Tenía quizás horas antes de que este puerto deportivo quedara completamente invadido. Quizás menos. Leí más rápido. Mis manos pasaban las páginas con creciente urgencia. Los motores del Serenity retumbaron al tercer intento, un sonido hermoso y aterrador que resonó en el agua. Varios de los infectados en los muelles se giraron hacia el ruido, con la mirada nublada fija en mi posición. Ya no hay vuelta atrás. Solté las amarras usando los controles del barco, agradecido de que David Chen hubiera instalado un sistema automático. El Serenity se desplazó ligeramente, libre del muelle, respondiendo a la corriente y al viento. Mi mano se dirigió al acelerador. Las instrucciones del manual estaban frescas en mi mente. Avanzar lentamente, estar atento a los obstáculos, mantener la conciencia del entorno, ajustarse al viento y la corriente. Fácil, sencillo. Excepto que me temblaban las manos y había gente infectada en el agua y en los barcos de alrededor, y el paso de salida del puerto deportivo era estrecho y estaba lleno de barcos con los que podría chocar fácilmente. Aceleré a fondo. El Serenity empezó a navegar, lento al principio, luego con cada vez más confianza. La proa giró hacia la salida del puerto deportivo, hacia las aguas abiertas del lago Union. Una persona, infectada en un barco vecino, se abalanzó hacia mí, extendiendo la mano por el espacio entre los barcos. Demasiado lejos. Cayó hacia adelante y se hundió en el agua entre los barcos. No miré hacia atrás para ver si salía a la superficie. La salida del puerto deportivo estaba más adelante. Estrecha, demasiado estrecha, pero no había otra opción. Contuve la respiración y guié el Serenity hacia adelante, mi mundo entero reducido al espacio entre desastres flotantes a ambos lados. El casco rozó algo, quizás una sección sumergida del muelle, o escombros, y todo el barco se estremeció, pero seguimos avanzando. Y entonces terminamos. Salimos del puerto deportivo. Entramos al lago propiamente dicho. El mar abierto se extendía ante mí, gris, frío e infinito. Detrás de mí, el puerto deportivo se alejaba, convirtiéndose en otro cúmulo de sueños abandonados en una ciudad moribunda. Yo era libre, estaba solo. Estaba piloteando una casa flotante de lujo que apenas sabía cómo manejar en un mundo que había dejado de tener sentido. Y en algún lugar más adelante, en las aguas del noroeste del Pacífico, había un futuro que no podía predecir y una supervivencia que no estaba seguro de merecer, pero me estaba moviendo. Eso era algo. Eso fue suficiente. Por ahora. Durante 3 días estuve a la deriva. Del lago Union al lago Washington. Atravesé el Mont Lake Cut, donde vehículos abandonados se alineaban en el puente y cuerpos flotaban en el agua. Pasé junto a casas frente al mar donde las cortinas ondeaban en las ventanas rotas y figuras oscuras se movían tras los cristales. Mantuve el Serenity en los canales más profundos, lejos de la orilla, lejos de los muelles, lejos de cualquier lugar donde los infectados pudieran alcanzarme. Aprendí a navegar por necesidad y por miedo, a leer el indicador de combustible, a manejar el sistema de baterías, a operar la purificadora de agua que convertía el agua del lago en potable. Los paneles solares se cargaban durante el día, manteniendo las baterías cargadas. El GPS me mostraba dónde estaba, pero no a dónde debía ir. Cada puerto deportivo en el mapa era una trampa mortal en potencia.
Cada fondeadero cerca de la civilización era un riesgo que no podía permitirme. Por la noche, fondeé en medio del lago, con las luces apagadas, observando la orilla con unos prismáticos que encontré en un almacén. Ardían incendios en Seattle, Bellevue, Kirkland. Las ciudades se consumían a sí mismas. A veces oía disparos resonando en el agua. A veces oía gritos. La mayoría de las veces no oía nada más que el chapoteo del agua contra el casco y mi propia respiración en la oscuridad. Racioné la comida que había traído. Comí con moderación y bebí con cuidado a pesar del sistema de purificación de agua. Viejas costumbres de una vida al borde del lujo ajeno. Dormía a intervalos de 2 horas, nunca profundamente, siempre atento al sonido de algo que se acercaba por el agua. Los infectados no sabían nadar. Eso lo había aprendido viéndolos tambalearse y hundirse. Pero los vivos sí. Y los vivos se estaban volviendo tan peligrosos como los muertos. Al 4.º día cometí mi error. Iba rumbo al sur por el lago Washington, manteniéndome en el canal central, cuando el tiempo cambió. Nubarrones oscuros se acercaban desde el oeste, el tipo de sistema de tormenta primaveral que podía convertir el noroeste del Pacífico en una pesadilla de viento y lluvia en cuestión de minutos. El Serenity tenía buena estabilidad, pero nunca lo había operado con mal tiempo. Necesitaba encontrar refugio. Había un puerto deportivo más adelante, en la costa este, cerca de Kenmore, más pequeño que los que había dejado, más aislado. A través de los binoculares parecía tranquilo, vacío. 12 de amarres, quizá 15. La mayoría de los barcos habían desaparecido, dejando huecos como dientes faltantes. No había movimiento en los muelles. No había señales de los infectados. Parecía seguro. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Ya nada era seguro. El viento arreció al acercarme, azotando el agua formando pequeñas olas que golpeaban el casco. Empezó a llover, primero débil, luego con fuerza, reduciendo la visibilidad a unos pocos cientos de metros. Necesitaba asegurar el Serenity antes de que la tormenta azotara con fuerza. Había leído la sección del manual sobre fondeo, pero hacerlo en condiciones cada vez más adversas era diferente a leer sobre ello en un puerto tranquilo. Me dirigí al muelle exterior del puerto deportivo, el más alejado de la costa, pensando que era la salida más rápida si necesitaba salir con prisa. El acelerador respondía con lentitud al viento, mientras el barco luchaba contra las ráfagas, y mi inexperiencia se notaba en cada corrección brusca de rumbo. La proa del Serenity rozó el muelle con más fuerza de la que pretendía, un golpe seco que me hizo estremecer, no lo suficiente como para causar daños. Eso esperaba, pero sí para anunciar mi llegada a todo el que pudiera oírme. Apagué el motor y salí corriendo bajo la lluvia, atando cabos a las cornamusas del muelle con los dedos torpes por el frío y el miedo. El puerto deportivo estaba en silencio, salvo por la tormenta. La lluvia azotaba los muelles, creando un ruido blanco que ahogaba cualquier otro sonido. Debería haberme ido inmediatamente, deberíame haber confiado en mi instinto, pero el viento arreciaba y la idea de pilotar el Serenity en estas condiciones me aterraba más que quedarme quieto. Me retiré al interior, dejando caer agua sobre el suelo impecable, y cerré la puerta con llave. A través de las ventanas, vi cómo la tormenta se intensificaba. Los relámpagos titilaban en las nubes. Los truenos resonaban en el agua. El Serenity se mecía en su amarre. Los cabos del muelle crujían, pero resistían. Y fue entonces cuando los vi. Movimiento al fondo del puerto deportivo. Figuras emergiendo de un cobertizo para botes que no había notado antes. No eran los movimientos torpes y descoordinados de los infectados. Estos se movían con un propósito humano. 5,
Quizá 6. Era difícil contarlos con la lluvia. Se dirigían hacia los muelles, hacia los barcos, hacia mí. Mi corazón se aceleró. ¿Supervivientes? Quizás. Quizás solo buscaban refugio, provisiones, ayuda. Quizás eran amables, pero algo en la forma en que se movían, dispersos, metódicos, con las armas visibles incluso a través de la lluvia, me decía que no era un encuentro amistoso. Los vi llegar a los muelles, separarse y empezar a revisar los barcos uno por uno. Se movían como un equipo experimentado, una persona cubriendo mientras los demás abordaban y registraban. Profesionales, militares, tal vez, o agentes del orden, o simplemente gente que había aprendido rápido a sobrevivir en un mundo sin leyes. Estaban a 3 amarres de distancia cuando me di cuenta de que iban a revisar todos los barcos, incluido el mío. Tenía quizás 2 minutos. Mi mente repasaba las opciones a toda velocidad. ¿Esconderme? El Serenity no era tan grande. Me encontrarían. ¿Luchar? Tenía una multiherramienta y un botiquín de primeros auxilios. Ellos tenían armas. ¿Correr? ¿A dónde? La tormenta arreciaba, y aunque pudiera soltar amarras lo suficientemente rápido, oirían el motor, probablemente me dispararían y posiblemente inutilizarían el bote. Estaba atrapado, a 2 pasos de distancia. Podía oír voces por encima de la tormenta, órdenes agudas que no entendía bien. Me agaché bajo la ventana, respirando entrecortadamente. El sofá de cuero que me había parecido tan lujoso ahora parecía una prisión, sin protección, sin escapatoria, a un paso de distancia. Me arrastré hasta el timón, agachándome, buscando la llave de contacto. Si iba a correr, necesitaba estar preparado. Pero el ruido del motor me delataría al instante, y en estas condiciones, en este estrecho puerto deportivo, tendrían tiempo de sobra para detenerme, o para matarme en el intento. El Serenity se balanceó ligeramente. Alguien había subido a la rampa de embarque. Así fue, así terminó. No para los infectados, sino para otros supervivientes, otras personas igual de desesperadas y asustadas, dispuestas a hacer lo que fuera por sobrevivir. Pasos en la cubierta, fuertes, deliberados, avanzando hacia la puerta. Un rostro apareció en la ventana, mirando hacia adentro. Un hombre, de unos 40 años, con barba oscura y ojos que habían visto demasiado. Vestía equipo táctico y llevaba un rifle cruzado al pecho. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Por un instante congelado, ninguno de los dos se movió. Entonces, levantó la mano y tocó la puerta. 3 golpes fuertes. «¿Estás solo ahí?» Su voz se oía amortiguada por el cristal y la tormenta, pero la oí con claridad. No era hostil. Todavía no. Me puse de pie lentamente, con las manos visibles, sin amenazar. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Sí, solo yo. «Abre. Necesitamos hablar». «No me parece». Una pausa. Volvió a mirar a sus compañeros en el muelle, luego a mí. «Escuchen, no estamos aquí para hacerles daño. Solo estamos revisando los barcos en busca de provisiones, de supervivientes. Tenemos un campamento seguro a unos 3 kilómetros al norte. Serían bienvenidos». «Estoy bien donde estoy. No lo estarás por mucho tiempo». Su voz había cambiado, ahora más dura. «¿Ves eso?». Señaló hacia la orilla, hacia el cobertizo de donde habían venido. Miré. Al principio no vi nada bajo la lluvia. Luego, movimiento. Mucho movimiento. Los infectados. Salían del cobertizo, decenas, atraídos por el ruido de la gente, las voces, la actividad. Llegaron a los muelles a trompicones. Cayeron al agua y se impulsaron con férrea determinación. «Los teníamos contenidos ahí», dijo el hombre, con voz apremiante. «Pero la tormenta, algo se desató. Vienen.
Tienen quizás 5 minutos antes de que todo este puerto deportivo quede invadido. Los demás miembros de su equipo ya corrían de vuelta a la orilla hacia un lugar seguro. Pero los infectados se extendían por los muelles cortando las vías de escape. Algunos caían al agua, hundiéndose, pero otros se quedaban en los muelles, avanzando. «¡Ven con nosotros!», gritó el hombre. «Sal del barco. Podemos llegar si nos movemos ya». Miré la Serenidad, mi santuario, mi supervivencia. Luego miré la horda que se acercaba. Fácilmente 50 infectados, quizás más. Afluían a los muelles como una marea, imparables, incesantes. «No voy a abandonar el barco», dije. «Entonces estás muerto». Se giró, empezó a irse y miró hacia atrás una vez más. «Tú decides. Hombre, pero no digas que no te advertimos». Saltó de la rampa de embarque y corrió, chapoteando en los charcos, hacia su equipo. Los vi abrirse paso hacia la orilla, disparando tiros que resonaban por todo el puerto deportivo, derribando a infectados, pero no a los suficientes. Y luego me quedé solo. Los infectados llegaron a los muelles donde estaban amarrados los demás barcos. Se abalanzaron sobre los barcos vacíos, se colaron en los huecos entre los amarres y avanzaron con un ímpetu inexorable. Algunos vieron el Serenity, me vieron visible a través de las ventanas y cambiaron de dirección hacia mí. Corrí al timón y encendí el motor. El hermoso y demoledor rugido del motor ahogó incluso la tormenta. Todos los infectados que estaban al alcance del oído se volvieron hacia el sonido. Las cuerdas del muelle. Las había atado con fuerza. Demasiado fuerte. Crucé la puerta de golpe bajo la lluvia. El viento casi me derriba. Los infectados estaban en mi muelle, tropezando hacia la Serenidad. A 6 metros. 15. Mis dedos forcejeaban con la primera cuerda. La lluvia lo hacía todo resbaladizo. La solté y la dejé caer al agua. Corrí hacia la cuerda de popa. 3 metros. El plomo infectado se estiraba con ese horrible movimiento de agarre, los dedos curvados como garras. El cabo no se soltaba. Estaba hinchado por el agua, atascado en la cornamusa. Tiré, con las manos apretadas y la respiración entre sollozos. 5 pies. La multiherramienta. La saqué del bolsillo. Abrí la hoja del cuchillo. Empecé a serrar en la línea. El infectado estaba tan cerca que podía olerlo, ese hedor a podrido orgánico mezclado con lluvia y miedo. La fila se dividió. Me lancé hacia la puerta. Sentí unos dedos rozar mi chaqueta. Cerré de golpe y cerré con llave. Manos golpearon el cristal dejando manchas de líquido oscuro. Rostros pegados a las ventanas, ojos nublados y vacíos, bocas que hablaban en silencio. Tiré el acelerador hacia adelante. No pasó nada. El Serenity estaba enganchado en algo, agarrado con fuerza. Había olvidado el cabo de proa, todavía atado al muelle. El barco se tensaba contra él. El motor rugía, pero no nos movíamos. Más infectados subieron a la rampa de embarque. La rampa misma crujió, se inclinó, amenazando con ceder bajo el peso combinado. Iban a abrirse paso, iban a entrar. Agarré el hacha de bombero que había encontrado en un armario de emergencias hacía días. Salí corriendo a la tormenta, a la pesadilla. La proa estaba en la proa del barco, y entre ella y yo había una docena de infectados tropezando por la cubierta. No hay elección. Blandí el hacha. El primer infectado cayó, hundiéndose el cráneo con un sonido que oiré el resto de mi vida. El segundo, el tercero. Me ardían los brazos, me ardían los pulmones. La lluvia y la sangre se mezclaban en la cubierta, haciendo cada paso traicionero. Llegué a la línea de proa y la golpeé con el hacha. 1 vez, 2 veces, 3 veces. La línea se partió. La Serenidad se tambaleó hacia atrás, liberada de su amarre. Casi me caigo. Me agarré a la barandilla.
Un infectado me agarró la pierna, tirando, y pateé. Sentí que algo crujía. Pateé de nuevo hasta que me liberé. Regresé al timón. Puse el acelerador en reversa y luego avancé, alejándome frenéticamente del muelle. Los infectados de la rampa de embarque cayeron al agua al ensancharse la brecha. Los que estaban en cubierta se tambalearon hacia mí, pero ya estaba dentro, con la puerta cerrada y el Serenity acelerando. Un infectado permaneció en cubierta, arañando la puerta. Observé a través del cristal reforzado cómo arañaba, golpeaba y dejaba marcas en la ventana. Más allá, pude ver el puerto deportivo alejándose, los muelles cubiertos de infectados, el cobertizo para botes, la orilla. Y entonces estuvimos a salvo, nuevamente en mar abierto. La tormenta aún rugía, pero el peligro había quedado atrás. Me adentré en el lago, en aguas profundas donde nada podía alcanzarme, y eché el ancla. Los infectados en cubierta finalmente cayeron por la borda y desaparecieron en las aguas oscuras. Me senté en el suelo de la cabaña, con la ropa empapada de lluvia y sangre. El hacha todavía, agarrada entre mis manos temblorosas, y traté de recordar cómo respirar. Había sobrevivido. Pero el costo de esa supervivencia, la sensación del hacha impactando contra los cráneos, el sonido de los huesos rompiéndose, la visión de personas que alguna vez fueron humanas reducidas a monstruos, ese costo permanecería conmigo para siempre. La tormenta rugía en la noche. No dormí. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros. Oía sus sonidos. Sentía sus manos extendiéndose hacia mí. La lujosa casa flotante que parecía un santuario, ahora se sentía como un ataúd, flotando en aguas oscuras, rodeado de muerte. Y ya no me quedaba ningún lugar a donde correr. La tormenta estalló cerca del amanecer, dejando atrás un mundo limpio pero fundamentalmente inalterado. El cielo se iluminó a un gris pálido, y el agua se calmó con un suave movimiento que mecía al Serenity como una cuna. Me senté en la silla del capitán, con el hacha aún en el suelo a mi lado, observando cómo el amanecer teñía de colores las nubes, indiferentes a la pesadilla que se cernía sobre ellas. Mis manos finalmente dejaron de temblar alrededor de las 4 de la mañana. Me las había frotado hasta dejarlas en carne viva en el fregadero, viendo cómo el agua rosada se arremolinaba en el desagüe, pero aún sentía la vibración del impacto recorriendo mis brazos. Aún oía ese sonido húmedo y pesado del metal al chocar con el hueso. Algunas manchas no se quitan con agua y jabón. Me obligué a levantarme, a moverme, a hacer algo productivo antes de que los recuerdos me hundieran por completo. Sobrevivir requería movimiento, requería un propósito. No podía permitirme desmoronarme, todavía no estando solo en mar abierto con provisiones limitadas y sin un destino claro. Primero, necesitaba evaluar los daños. El Serenity había sufrido un duro golpe durante la huida. La proa tenía arañazos recientes donde me había rascado contra el muelle. La rampa de embarque estaba doblada, apenas se sostenía por una bisagra. Tendría que cortarla por completo antes de que se cayera y me dejara sin posibilidad de embarcar desde la orilla si alguna vez necesitaba atracar de nuevo. La cubierta era un desastre de manchas de sangre y, peor aún, evidencia de la violencia que aún no podía procesar. Encontré un cubo y lo llené con agua del lago, añadiendo un tapón de lejía de los productos de limpieza que había debajo del fregadero. Pasé 2 horas a gatas, fregando la terraza hasta que me dolía la espalda y las rodillas. El dolor físico era casi bienvenido, una distracción del otro tipo de dolor que me pesaba en el pecho. La sangre finalmente salió, aunque las manchas en la teca probablemente quedarían para siempre. Prueba. Un recordatorio permanente de que había matado gente,
No, ya no gente. Tenía que recordarlo. Tenía que aferrarme a esa verdad o me volvería loco. De que había destruido las cosas infectadas que una vez fueron personas. La distinción parecía más tenue de lo que me hubiera gustado. A media mañana, limpié la cubierta, quité la rampa de embarque dañada y completé una revisión completa de los sistemas del Serenity. Motores funcionando. Sistema de agua operativo. Paneles solares cargándose. Batería al 73% y subiendo. Depósito de combustible, 3/4 lleno. El barco estaba bien, mejor que bien. Me había salvado la vida. No puedo decir lo mismo de mis suministros. La comida que había traído se estaba acabando. Quizás 4 días más si tenía cuidado. 2 si no. El sistema de purificación de agua significaba que no moriría de sed, pero el hambre pronto se convertiría en un problema. Había visto equipo de pesca en uno de los almacenes durante mi primera inspección. Cañas y carretes caros que David Chen probablemente nunca había usado. Pero yo nunca había pescado en mi vida. Inspeccionar barcos y manejarlos ya era bastante complicado. Añadirle habilidades de supervivencia en la naturaleza se sentía abrumador. ¿Pero qué opción tenía? Saqué el equipo de pesca y pasé una hora viendo videos de YouTube que había descargado en mi teléfono antes de que la señal se cayera por completo. Cómo hacer nudos. Cómo poner la carnada en un anzuelo. Cómo lanzar. Los videos lo hacían parecer fácil, natural, pero mis primeros 12 intentos terminaron con líneas enredadas y anzuelos perdidos. Mi precisión de topógrafo me falló. Pescar requería intuición y experiencia que simplemente no tenía. Aún así, por la tarde, ya tenía la caña en el agua. Me senté en la cubierta en una silla plegable que encontré, con la caña en equilibrio entre mis manos, observando la punta por si se movía. El sol me calentaba la cara. El agua lamía suavemente el casco. En otra vida, esto podría haber sido relajante, incluso pacífico, pero no podía dejar de observar la costa con los binoculares. No podía dejar de escuchar motores, voces, cualquier señal de que no estaba tan solo como me sentía. Los demás supervivientes del puerto deportivo, los que tenían equipo táctico, armas y un campamento en algún lugar al norte, estaban allí. Probablemente también otros. Algunos amistosos, muchos no. Los infectados ya no eran la única amenaza. El sedal se sacudió. Casi se me cae la caña de la sorpresa, pero luego me recuperé, haciendo lo que me había mostrado el video. Tirando, enrollando, manteniendo la tensión en el sedal. Algo luchaba en el otro extremo, no grande, pero decidido. Lo saqué despacio, con cuidado, y allí, plateado y retorciéndose a la luz del sol, había un pez. No grande, quizá de medio kilo, pero de verdad. Comida, supervivencia. Nunca había matado un pez. Nunca había matado nada hasta ayer, sin contar arañas y algún ratón que había en mi apartamento. Ahora añadía un pez a una lista que incluía a varios humanos infectados. La progresión parecía surrealista. El pescado, finalmente, dejó de moverse. Lo limpié con un video de YouTube y un cuchillo fileteador de la cocina, lo cual fue un desastre. Pero finalmente saqué 2 filetes pequeños que se parecían más o menos a cómo debería ser la comida. Los cociné en la estufa eléctrica del barco. Los sazoné con sal y pimienta del especiero y los comí mientras observaba el sol recorrer el cielo. Tenían sabor a victoria y a ceniza en igual medida. Durante los 3 días siguientes, adopté una rutina. Despertar al amanecer, revisar los sistemas, pescar para desayunar, navegar hacia un nuevo fondeadero, siempre en movimiento, sin quedarme en un mismo lugar el tiempo suficiente para que me encontraran o me atraparan. Pescar para cenar. Observar la orilla con binoculares mientras la luz se desvanecía.
dormir en turnos de 2 horas. Con una mano siempre di en el hacha que ahora tenía junto a la cama. El Serenity se dirigió hacia el sur, siguiendo la costa del lago Washington y luego a través del canal de navegación hacia el estrecho de Puget. El agua salada abrió nuevas posibilidades, más espacio, más aislamiento, islas cerca de las cuales podía fondear sin acercarme demasiado a la orilla. La pesca también mejoró. El salmón corría por el estrecho, y aunque fallé más de lo que capturé, estaba mejorando, aprendiendo, adaptándome. Pero la soledad estaba empezando a quebrarme de una manera que la violencia no lo había hecho. Llevaba 13 días solo, 13 días sin oír otra voz humana, salvo la mía, murmurando para mí mismo. 13 días de amanecer y atardecer, con el eterno sonido del agua contra el casco. El lujo del Serenity, los muebles de cuero, la cocina gourmet, el jacuzzi que nunca había usado, me parecía una burla. ¿De qué servía el lujo si no tenía con quién compartirlo? ¿Nadie con quien hablar? Nadie que confirmara que seguía siendo humano, que seguía cuerdo, que seguía siendo real. Empecé a hablar más conmigo mismo. Conversaciones extensas con una Sara imaginaria, explicándole lo que hacía y por qué. Debates con mi madre sobre si debía intentar llegar a Arizona o seguir en el agua. Largas discusiones técnicas con David Chen sobre los sistemas del barco, como si pudiera apreciar materialmente mis esfuerzos por conservar su premio. Sabía que era una mala señal. Sabía que el aislamiento podía ser tan peligroso como cualquier infectado, como cualquier superviviente hostil. Pero saber y prevenir eran cosas distintas, y no tenía forma de salvar esa brecha. Al 14º día, encontré el velero. Estaba anclado en una pequeña bahía frente a una de las islas de San Juan. Un balandro de 9 metros con el casco azul descolorido por el sol y las velas bien arriadas. Salía humo de su chimenea, una auténtica estufa de leña. Me di cuenta, lo que significaba que había alguien a bordo, alguien vivo, alguien sobreviviendo. Me acerqué lentamente, anunciándome por radio en el canal 16, la frecuencia de emergencia. Velero, en la bahía. Aquí el yate a motor Serenity. No soy hostil, solo busco hablar por si alguien me escucha. Nada durante un largo instante. Entonces una voz, ronca e insegura. Serenity, aquí el velero Wanderer. Quédate donde estás. Tengo un arma. Me quedo aquí, dije rápidamente. Es que no he hablado con nadie en 2 semanas. No estoy aquí para causar problemas. Otra pausa. ¿Estás infectado? No. ¿Y tú? No. La voz era masculina, mayor, con un ligero acento que no pude identificar. ¿Estás solo? Sí. ¿Y tú? Sí. Una pausa más larga. ¿Tienes café? Casi me río, casi lloro. En cambio dije, tengo café. No sé qué tan bueno esté, pero es café. Acércate. Despacio. Mantén las manos donde pueda verlas. Manejé el Serenity junto al Wanderer, lo suficientemente cerca como para hablar sin gritar, pero no tanto como para resultar amenazante. Un hombre apareció en la cubierta del velero, de unos 65 años, rostro curtido, barba canosa, sosteniendo un rifle de caza con soltura, pero con destreza. Nos miramos fijamente a través del espacio entre los barcos. «Te ves fatal», dijo finalmente. «Deberías ver a los otros chicos», respondí. Y esta vez sí me reí. Un sonido que salió más roto de lo que pretendía. Se llamaba Thomas. Holandés, jubilado, llevaba 3 años navegando por el Pacífico noroeste antes del fin del mundo. Estaba en el mar cuando empezó el brote y solo se dio cuenta de que algo andaba mal cuando intentó atracar en Bellingham y encontró el puerto deportivo abarrotado. Un hombre inteligente, un hombre con suerte, un hombre solo. Hablamos durante horas, compartimos café, compartimos historias.
Él había visto cosas que yo había visto, había hecho cosas que yo había hecho. No hablamos mucho de la violencia. Era demasiado reciente, demasiado cruda para ambos. Pero hablamos de todo lo demás. La soledad, el miedo, la incertidumbre de lo que vendría después. He estado pensando en ir al norte, dijo mientras el sol empezaba a ponerse. A Canadá, quizás. Hay menos densidad de población. Hay zonas más aisladas. Quizás el brote no golpeó tan fuerte allí. O quizás es lo mismo en todas partes, dije. Quizás. Rellenó su taza de café del termo que había traído. Pero quedarnos aquí, vagando solos hasta que se acaben las provisiones o cometamos un error que nos mate, eso no es sobrevivir. Es simplemente morir lentamente. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero la idea de abandonar la relativa seguridad del agua, de dirigirme deliberadamente de nuevo hacia la civilización, hacia otras personas y todas las amenazas que representaban. Piénsenlo, dijo Thomas. Salgo en 3 días. Pueden acompañarme. 2 barcos son más seguros que uno. Nos cuidamos las espaldas. Quizás encontremos a otros sobrevivientes. Quizás encontremos un lugar realmente seguro. Tal vez, dije. Nos separamos al anochecer. Anclé el Serenity a 100 metros del Wanderer, lo suficientemente cerca como para ver sus luces, pero lo suficientemente lejos como para mantener nuestros espacios separados. Esa noche, por primera vez desde el puerto deportivo, dormí más de 2 horas seguidas. Ya no estaba solo, no del todo. Y tal vez, solo tal vez, eso significaba que aún había esperanza. Quizás todavía había un futuro por el que valía la pena sobrevivir. Le di mi respuesta a Thomas en la mañana del 3er día. La decisión me llegó durante la noche, en ese espacio tranquilo entre el sueño y la vigilia, donde la mente trabaja sin la interferencia del miedo ni la duda. Había estado a la deriva, tanto literal como figurativamente, desde que comenzó el brote, moviéndome sin rumbo, sobreviviendo sin propósito. Eso no era vivir. Eso era simplemente posponer la muerte. Thomas estaba en la cubierta del Wanderer cuando me acerqué, con 2 tazas de café ya servidas y esperando. No me preguntó nada. Simplemente me dio una taza y esperó. Voy contigo, dije. Al norte, a Canadá, a donde sea. Asintió lentamente, con una pequeña sonrisa dibujada en su rostro curtido. Bien. Empezaba a pensar que tendría que hacer esto solo otra vez. ¿Cuándo nos vamos? Mañana al amanecer. Iremos de isla en isla por el paso interior. Mantengámonos alejados de tierra firme tanto como sea posible. Tardará semanas, quizá más, pero es más seguro que intentar una ruta directa. Sacó una carta náutica y la extendió sobre la cubierta. Tendremos que tener cuidado con el combustible y los suministros. Habrá puertos deportivos que podamos explorar. Quizá encontremos diésel y comida con suerte. Pero vamos con cuidado. Siempre juntos, siempre listos para navegar. Estudié el mapa, trazando la ruta con el dedo. Islas, canales, pasajes con nombres como Desolation Sound y Princess Louisa Inlet. Hermosos nombres para un mundo que había olvidado la belleza. ¿Crees que realmente hay algo mejor ahí arriba?, pregunté. Thomas dobló el gráfico con cuidado. Creo que hay algo diferente ahí arriba. Si es mejor... Se encogió de hombros. Lo averiguaremos juntos. Esa noche, preparé el Serenity para un largo viaje. Llené los tanques de agua. Organicé el equipo de pesca. Cargué todas las baterías y dispositivos que tenía. Inventariaba mis provisiones con la meticulosa atención al detalle que había definido mi antigua vida como topógrafo. El trabajo me resultaba familiar, reconfortante, un recordatorio de que algunas habilidades trascendían el apocalipsis.
También limpié el hacha una vez más, revisé su filo y la coloqué en un soporte cerca del yelmo, donde pudiera alcanzarla rápidamente. Había aprendido esa lección a las malas. Espera la paz, pero prepárate para la violencia. Era la nueva realidad, y negarla solo me mataría. Al anochecer, me quedé en la cubierta del Serenity, mirando hacia Seattle. La ciudad era un resplandor lejano de fuegos en el horizonte, parpadeando y apagándose, como una estrella moribunda. En algún lugar de ese caos estaba mi apartamento, mi antigua vida, la persona que solía ser. Marcus Webb, agrimensor marítimo, divorciado, solo, metódico. Ese hombre se había ido. Muerto, tal vez, o simplemente transformado en algo más duro, algo capaz de blandir carne viva sin romperse al instante, algo capaz de hacer las paces con el aislamiento, la violencia y la constante y agobiante incertidumbre de la supervivencia. No sabía si eso era mejor o peor que quien había sido antes. Tal vez no importaba. Tal vez en este nuevo mundo, lo único que importaba era estar vivo para ver el mañana. Mi teléfono vibró. Un recordatorio que había programado semanas atrás, cuando el mundo aún tenía sentido, para llamar a Sarah y hablar sobre la división de nuestras últimas pertenencias compartidas. La ironía no se me escapó. Todas esas cosas por las que habíamos peleado, todas esas posesiones que creíamos importantes, muebles, utensilios de cocina, libros, fotografías, nada de eso significaba nada ahora. Nada de eso había salvado a nadie. Busqué su información de contacto, miré su rostro sonriente en la foto, tomada en unas vacaciones en la playa hacía 3 años, cuando aún creíamos en la felicidad. Escribí un mensaje, sabiendo que nunca lo enviaría, sabiendo que las redes celulares estaban muertas y que ella también podría estarlo. Pero necesitaba decirlo de todos modos. Estoy vivo. Estoy en un barco. Me dirijo al norte con alguien que apenas conozco, hacia un lugar que quizá no exista. Tengo miedo y estoy cansado y he hecho cosas que jamás podré deshacer. Pero sigo aquí. Sigo luchando. Espero que tú también. Espero que hayas encontrado un lugar seguro. Espero que no estés solo. Presioné enviar. El mensaje falló al instante, como sabía que ocurriría. Pero escribirlo, plasmar esos pensamientos en palabras, me pareció necesario. Como cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Salieron las estrellas, nítidas, frías e infinitas. El agua estaba en calma. Las luces de Thomas brillaban en el espacio entre nuestros barcos, un cálido punto de presencia humana en un mundo inhumano. Y por primera vez desde que comenzó el brote, sentí algo que no era miedo, pena ni determinación desesperada. Me sentí preparado, listos para avanzar en lugar de simplemente dejarnos llevar. Listos para arriesgarnos a conectar en lugar de aceptar el aislamiento. Listos para creer que en algún lugar más adelante, en las frías aguas y las islas salvajes del norte, podría haber algo que valga la pena encontrar. La Serenity se mecía suavemente bajo mis pies, esta lujosa embarcación que nunca estuvo diseñada para un mundo como este, pero que se había adaptado de todos modos, como yo, como Thomas, como todos los supervivientes que habían descubierto cómo seguir respirando cuando respirar era lo más difícil del mundo. Mañana partiríamos al norte. Mañana comenzaríamos el siguiente capítulo de supervivencia. Pero esta noche me permití un momento de paz, de gratitud, de aceptación. Lo había perdido todo. Mi hogar, mi carrera, mi certeza sobre quién era y cómo debería ser el mundo. Pero también había ganado algo, la certeza de que podía sobrevivir, de que podía adaptarme, de que podía estar en la cubierta de un barco en medio del apocalipsis y aún así encontrar razones para seguir adelante.
La radio cobró vida con un crujido. La voz de Thomas era áspera pero cálida. «Duerme un poco, Marcus. Mañana será un día largo». «Tú también, Thomas». «Oye, Marcus». «¿Sí?» «Me alegro de que vengas. Es bueno no estar solo». Sonreí a la oscuridad. «Sí, de verdad que lo es». Bajé, cerré la puerta con llave y revisé las ventanas una última vez. El hacha estaba al alcance. La llave del motor estaba en mi bolsillo. El Serenity estaba seguro y listo. Y en unas horas, cuando el amanecer amaneciera sobre el agua y pintara el cielo de tonos de esperanza y advertencia, comenzaríamos de nuevo. 2 barcos, 2 supervivientes. Un futuro incierto que se extiende hacia el norte, hacia aguas desconocidas. No fue mucho, pero fue más de lo que había tenido ayer. Y a veces, en un mundo que había terminado, más que ayer era toda la esperanza que necesitabas. Me acosté en la cama, en el costoso colchón de espuma viscoelástica de David Chen, que heredé junto con su barco y su sueño de navegar sin fin. Mi mano encontró el mango del hacha, una manta de seguridad que habría horrorizado a la persona que solía ser. Pero esa persona ya no existía. Esto era lo que yo era ahora. Marcus Webb, un sobreviviente, operador de barco por necesidad, un novato en la pesca, rumbo al norte con un marinero holandés hacia un Canadá que tal vez no nos quisiera o tal vez no existiera en ninguna forma reconocible. Pero iba a algún lado, con alguien, por alguna razón. Eso fue suficiente. Dormí con más facilidad que en semanas. Y por primera vez, no soñé con gritar ni extender las manos, ni con el sonido húmedo del metal contra el hueso. Soñé con mar abierto, cielo infinito y una voz en la radio que decía: «Serenity, aquí Wanderer. Tengo una bahía protegida más adelante. Parece limpia. Vamos a echarle un vistazo». Soñé con el mañana. Y mañana, por primera vez en mucho tiempo, sentí que valía la pena despertarse para lograrlo. 3 semanas después, todavía estábamos vivos. El viaje al norte había sido todo lo que Thomas había prometido. Peligroso, incierto y absolutamente necesario. Habíamos perdido la cuenta de los puertos deportivos infectados que habíamos explorado y abandonado. Los barcos que habíamos encontrado a la deriva, cuyos dueños habían desaparecido hacía tiempo. Las provisiones que habíamos recogido de las casas costeras mientras observábamos el movimiento de los árboles. Pero también encontramos a otros sobrevivientes. Una familia en un remolcador cerca del río Campbell. Un grupo de pescadores que había convertido su embarcación comercial en una fortaleza flotante. Una mujer sola en un kayak que había remado 96 kilómetros desde Seattle y estaba tan agradecida de vernos que lloró durante 1 hora. No todos eran amables. Nos habían disparado 2 veces. Una vez nos persiguió una lancha rápida llena de hombres que querían lo que teníamos. Pero Thomas tenía razón. 2 lanchas eran más seguras que una. Y 6 supervivientes trabajando juntos eran más seguros que 2. Estábamos construyendo algo. No un gobierno, ni una sociedad, ni nada tan grandioso. Solo una red informal de barcos y personas que compartían información, recursos y la simple certeza de que no estábamos solos en esta pesadilla. La radio en el Serenity cobró vida mientras terminaba mi café de la mañana y observaba la salida del sol sobre las montañas de la Columbia Británica. «Serenity, soy Wanderer. Adelante». «Adelante, Thomas». Esa isla de la que hablamos ayer, la del puerto natural y la cabaña de pescadores abandonada, creo que deberíamos echarle un vistazo. Podría ser un buen lugar para fondear un rato. Quizás establecer un campamento base. Contemplé las aguas cristalinas, las orillas boscosas, el cielo sin humo ni fuego. Parecía tranquilo, parecía seguro. Probablemente no fue ninguna de las 2 cosas, pero tal vez, con trabajo, suerte y la determinación de seguir sobreviviendo, podría serlo. «Entendido, Wanderer.
Vamos a echar un vistazo. Arranqué los motores del Serenity, sintiendo su familiar rugido en la cubierta. Revisé el indicador de combustible. Medio lleno. Tanques de agua en buen estado. Baterías cargándose. Suministros suficientes. Todo lo que necesitaba para sobrevivir otro día. Y tal vez, solo tal vez, empezar a construir algo más que la supervivencia. La Serenidad giró hacia el norte, siguiendo al caminante a través de aguas que brillaban como una posibilidad. Detrás de nosotros, el mundo que conocíamos moría. Delante, algo nuevo esperaba nacer. No sabía cómo sería ese algo. No sabía si lo encontraríamos, lo crearíamos o nos lo encontraríamos por casualidad. Pero sabía que seguiría buscando. Sigue moviéndote, sigue sobreviviendo. Porque eso es lo que hiciste en el mundo después de que el mundo terminó. Encontraste tu barco, encontraste a tu gente y navegaste hacia el mañana, incluso cuando el mañana era incierto, especialmente cuando el mañana era incierto. La radio volvió a sonar. A todas las embarcaciones, aquí el pesquero Pacific Dawn. Hemos establecido un puerto seguro en la isla Malcolm. Buscamos sobrevivientes para que se unan a nuestra comunidad. Tenemos electricidad, agua potable, seguridad y espacio para más embarcaciones. Si alguien nos escucha, aquí estamos. Y no nos rendiremos. Miré la radio, luego al Wanderer y luego al mapa que estaba extendido sobre mi mesa de navegación. Isla Malcolm, a unas 80 millas al noreste de nuestra posición. Una comunidad, seguridad, poder. Podría ser real, podría ser una trampa, podría ser algo intermedio, pero era un destino, un propósito, una razón para seguir adelante más allá de la simple supervivencia. Cogí el auricular de la radio. Pacific Dawn, aquí el yate a motor Serenity. Recibimos su transmisión. Nos interesa. ¿Cuáles son sus coordenadas? La voz que respondió era femenina, joven y esperanzada. Serenity, espera las coordenadas y bienvenida. Esperábamos que alguien respondiera. Anoté los números que me dio y los tracé en la gráfica. Miré el rumbo que tendríamos que tomar. Luego llamé por radio a Thomas. «Caminante, ¿entiendes eso?» Lo hice. ¿Qué opinas? Creo que lo revisaremos. Con cuidado. Juntos. Juntos, asintió. Siempre juntos. Ajusté nuestro rumbo, apuntando el Serenity hacia Malcolm Island, hacia esta comunidad que podría ser la salvación o podría ser otra pesadilla esperando a suceder. Pero ya estaba harto de andar a la deriva. Terminé de esconderme. Terminé de sobrevivir solo. Cualquiera que fuera lo que me aguardaba, esperanza u horror, seguridad o amenaza, comunidad o catástrofe, navegaba hacia ello con un propósito, con compañeros, con el conocimiento duramente adquirido de que podía enfrentar lo que viniera y encontrar una manera de seguir adelante. La casa flotante de lujo que había sido el sueño de David Chen se había convertido en mi bote salvavidas, mi hogar, mi vehículo de supervivencia, en un mundo que había olvidado el significado de los tres. Y mientras navegábamos hacia el norte a través de aguas tocadas por la luz de la mañana, hacia un futuro que no podía predecir y un destino que no podía garantizar, me di cuenta de algo que se sentía casi como paz. Yo seguía siendo Marcus Webb. Sigo siendo metódico, sigo siendo observador, sigo aprendiendo. Pero ya no estaba solo. Y tal vez, al final, ese era el único lujo que realmente importaba. El brote se lo llevó todo. Nuestras ciudades, nuestra certeza, nuestras vidas pasadas. Pero no se llevó nuestra voluntad de sobrevivir, de conectar, de tener esperanza. Y en el agua, donde los infectados no podían llegar y el mundo parecía infinito, esa esperanza fue suficiente para mantenernos navegando hacia el mañana. Donde quiera que nos lleve el mañana.